edificado. Oremos. Padre amado, en el nombre de Jesús, venimos delante de tu presencia, Señor, para agradecerte por este tiempo en que somos expuestos a tu palabra. Señor, tu palabra es viva, es eficaz, tu palabra es cortante. Tu palabra es también ungüento, Señor amado, es como una pomada, una medicina para nuestros huesos, nuestras dolencias. Que sea tu palabra así en esta noche, Señor. Que seas tú también abriendo los ojos de nuestros entendimientos, los oídos también espirituales. Padre, que seas tú hablando a cada una de nuestras necesidades en esta noche. También, Señor, te rogamos que tú seas, Padre, el centro de todo lo que hagamos aquí en esta noche. Recibe tú, Señor, toda gloria, toda honra. Recibe tú toda alabanza, todo poder, toda potestad, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Gloria sea el nombre poderoso de Cristo Jesús. Como ustedes saben, mis hermanos, ya hace aproximadamente unos 4 viernes comenzamos este estudio bíblico que hemos titulado Las Escrituras y la Palabra de Dios. Vimos una diferencia entre una y la otra. Las Escrituras es lo que conocemos como la Biblia, lo que Dios mandó a escribir a hombres en diferentes tiempos, en diferentes épocas, de diferentes culturas y también de diferentes estratos sociales. Es lo que conocemos como las Escrituras, la Biblia. Esos 66 libros que están contenidos en ese compendio que llamamos Biblia. Y también la palabra de Dios vimos que es algo más amplio, es la palabra que gobierna en los cielos y es la palabra que gobierna en toda la creación de Dios. Dios está constantemente hablando, Dios está constantemente comunicándose, ¿verdad? Y lo que sí es que debemos saber que Dios está constantemente hablando, aunque Él nunca va a decir nada contrario a lo que ya está escrito. Amén. Y eso lo tenemos que tener bien claro. Dios habla constantemente, pero Él nunca va a decir algo que es contrario a lo que ya está establecido, lo que está escrito en las Escrituras o la Biblia. Y usted y yo somos prueba de ello. Muchas veces decimos, por ejemplo, sentí de parte de Dios, Dios puso esto en mi corazón, Dios me movió a hacer esto, oí la voz de Dios que me dijo. Yo sé que para muchos puede ser diferente y también para muchos un poco controversial esto de que cómo es que oímos la voz de Dios. Pero lo que sí es cierto, que Dios pone cosas en nuestro corazón, nos hace desviar por algunos caminos, nos hace llamar a una persona. Ese Espíritu Santo de Dios que está en nosotros habla con claridad. En esta noche, mis amados hermanos, nosotros con la gracia y el favor de Dios, vamos a estar adentrándonos en otro aspecto de las Escrituras y la palabra de Dios. El viernes pasado, nosotros, haciendo un pequeño resumen de lo que vimos básicamente 4 cosas. Esas 4 cosas son, primero, que hay otros nombres con los que se conoce la palabra de Dios. Otros nombres que se le da a la palabra de Dios. Esos nombres los vimos, que son, por ejemplo, mandamientos, decretos, ordenanzas, preceptos, ley. Todo eso se refiere a lo mismo. También vimos el efecto que produce en el hombre. Hace sabio al sencillo, convierte el alma. Esa palabra, cuando somos expuestas a ella, produce un efecto en nosotros por sí sola. Por sí sola. También vimos las características de la palabra de Dios. El salmista David la compara con la palabra de Dios como dice, como la miel, dulce más que la miel y que la que destila del panal. Amén. Dice que la ley de Jehová es perfecta, que sus mandamientos son rectos.
vimos diferentes características de la palabra de Dios que la hace diferente a otro libro que podamos leer de historia, de matemática, de medicina, de agricultura. La palabra de Dios es un libro único y como él no hay otro. Y por último vimos también el uso y propósito de la palabra de Dios. Allí cuando leímos aquel versículo que dice que toda la escritura es inspirada por Dios y ahí comienza a decir para qué es el uso, para qué se utiliza, para qué Dios nos la dejó, para corregir, para instruir, para redarguir, ¿verdad? A nosotros y con el fin de que dice la palabra de Dios que estemos preparados para toda buena obra. En otras palabras, para que sepamos cómo vivir aquí en la tierra y también cómo servir a Dios en la iglesia. En esta noche, entonces, si Dios lo permite, vamos a entrar a otro aspecto de este estudio de la palabra de Dios. Y es lo que tiene que ver con el poder de la palabra. El poder de la palabra. Este punto, mis amados hermanos, de esta noche, es lo que distingue la Biblia que contiene o es la palabra de Dios con todos los demás libros. Y es el poder que ella por sí sola tiene. ¿Por qué? Porque es la palabra del Señor. Les invito que me acompañen al libro de Isaías en el capítulo 55 y vamos a leer allí dos versículos, 10 y 11. Este versículo ya lo leímos anteriormente, pero esto le da una manera muy buena, digamos, a el inicio de este estudio en esta noche. Dice, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envié. Alabado sea el nombre poderoso de Cristo Jesús. Aquí, como dijimos anteriormente también, el Señor hace a través del profeta Isaías una comparación de su palabra con la lluvia y la nieve. El mismo Dios es que envía la lluvia y envía la nieve. ¿Para qué envía la lluvia y la nieve? Bueno, para que riegue la tierra, porque eso es lo que permite que las plantas, los productos, los vegetales, todo lo que es la vegetación, germine y produzca los frutos que Dios lo creó para que produzcan. Entonces, ese es el propósito. Y esa lluvia, después que Dios la envía de los cielos, y la nieve también, no regresa al cielo, sino que hace exactamente lo que Dios quiere que haga. ¿Ha visto usted alguna vez que la lluvia después que cayó a la tierra otra vez llueve hacia arriba? ¿Verdad que no? Bueno, pues con eso preciosamente el profeta compara esa palabra de Dios que siempre se va a cumplir y siempre va a ser aquello para cual Dios la envíe. Dice, así será mi palabra que sale de la boca de Dios. Si salió de la boca de Dios, eso se va a cumplir de igual manera que el agua cae, riega la tierra, la hace germinar y la hace producir. Por tanto, cuando Dios dice, por ejemplo, te voy a ayudar, eso salió de su boca, entonces esa palabra se tiene que cumplir. Recuerdan que dijimos en unos estudios anteriores, los que no estuvieron en ese estudio, por favor busquen la parte 1 de este estudio de las Sagradas Escrituras
y la palabra, donde dijimos que cuando la palabra de Dios sale de su boca, si Él la pronuncia, esa palabra se convierte como en una ley. Es una ley que obligatoriamente tiene que cumplirse. Por eso es, mis amados hermanos, que nosotros podemos estar confiados de que todo lo que Dios ha prometido en su palabra, en las escrituras, Él lo va a hacer, porque ya es ley, ya es algo que no se puede volver para atrás. Es algo que tiene que cumplirse. Eso nos lleva a nuestro primer punto en esta noche. Y es que la palabra de Dios tiene poder para siempre hacer lo que Dios quiera. Alabado sea el nombre poderoso de Cristo Jesús. La palabra mía o la palabra de un presidente, de un hombre, no importa quién sea, por más poderoso, por más influyente que sea, no siempre se va a cumplir. Y hay cosas que es imposible que se cumplan. Si yo digo una palabra, es probable que sí se cumpla, también es muy probable que no. Pero si Dios dice una palabra, esa palabra se va a cumplir 100%. Tan seguro como que ya pasó. Dios puede hablar en pasado como que ya algo pasó, aunque todavía no se ha cumplido, porque así de certera, de segura es su palabra. En Génesis, en el capítulo 1 y el versículo 3, pasando ya a la segunda parte o al segundo punto de este estudio en esta noche acerca del poder de la palabra de Dios. Es un versículo muy conocido por todos nosotros, pero queremos fijarnos en algo muy específico en este versículo. Y dice, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Fíjese que subrayamos ahí a aquellas dos palabras que dice, dijo Dios, y luego dice, fue. En otras palabras, podemos decir, dijo Dios y fue. ¿Se dio cuenta de algo ahí? Dios nada más tiene que decir y las cosas se hacen. Aunque no existan, se hacen. Gloria al nombre poderoso de Cristo Jesús. En ese mismo capítulo, pero ahora los versículos 26 al 28, algo similar, pero grandioso, precioso, queremos ver allí con relación a ese poder que tiene la palabra de Dios, que solamente Él tiene que decir y las cosas se hacen aunque no existan, aunque no sean visibles. Dios hace lo visible. Versículo 26 dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre. Fíjese otra vez ahí la palabra que subrayamos. Dijo Dios, palabra, decir, palabras. ¿Qué se dicen? Palabras. Hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Ahora me dice lo que dice el versículo 27. El versículo 26 dice, dijo Dios. ¿Qué pasa en el versículo 27? Y creó Dios. Su palabra tiene el poder, todo el poder para crear cosas que no existen. Él nomás lo dijo y el versículo 27 se crea lo que él dice que tiene que aparecer. Creó Dios, versículo 27, al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y el 28 dice, y los bendijo, y otra vez viene la frase, y los bendijo Dios, ¿y qué pasó? Y les dijo, otra vez, palabra, fructificad
y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Aquí hay algo espectacular, mis amados hermanos. Dios dice que va a ser al hombre, y al decirlo, crea algo que no existe. Una cosa es que usted haga una mesa, que haga una casa, que usted fabrique, por ejemplo, un carro, pero usted debía tener primero, por ejemplo, para hacer la mesa, necesitaba madera, un árbol. ¿Y ese árbol quién lo hizo? ¿Quién lo creó? De la nada, no existía. Dios lo creó. Para usted fabricar un auto, necesita materia prima, materiales. Porque nosotros, usted y yo, no tenemos la capacidad de crear. Porque el principio de crear es hacer algo de la nada. De la nada. Sin usted tener nada en la mano, usted de repente, boom, hace una casa, hace un árbol, hace los mares, hace la luna, hace el cielo, hace el sol, crea el sol. Entonces Dios es el único que su palabra, al él decirla, crea algo que no existía de la nada, sin materiales, sin materia prima. Usted y yo hacemos o fabricamos cosas, pero no podemos crear. Amén. Nosotros hacemos cosas a partir de lo que Dios ya creó, de las cosas que Dios ya puso en este mundo. Nosotros la agarramos y hacemos cosas. Por eso me choca tanto que muchas veces cuando yo oigo gente que dicen, eso es creación de fulano, o creado por fulano o fulana de tal. No, 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 no. Esa fulana de tal, ese hombre o esa mujer, lo hizo eso. Pero quien creó los materiales, quien creó todas las cosas, es Dios con su palabra. En el versículo 28 dice la palabra de Dios que Él le dijo al hombre, Adán y a Eva, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Fructificad y multiplicaos. Usted sabe por qué. Usted, mujer que me está viendo, puede dar a luz. Porque Dios dijo. Porque Dios lo dijo. Usted sabe, tú, hombre que me estás mirando, ¿por qué puedes tú juntarte con una mujer y los dos tener un bebé? Porque fue Dios que lo dijo. ¿Por qué los peces están en el mar? ¿Por qué los animales están haciendo todo lo que están haciendo? ¿Por qué el sol está en el lugar donde está y no se mueve, no se cae, no quema toda la tierra? ¿Por qué la luna no congela toda la tierra? Porque Dios le dio orden. Porque Dios le dijo, esto es lo que van a hacer y de allí no se pueden mover. Alabado sea el nombre poderoso de Cristo Jesús. Jesús, ¿usted sabe por qué usted y yo podemos estar arriba en la cadena de alimentación? Porque Dios dijo que nosotros íbamos a ser los jefes, no íbamos a enseñorear, que quiere decir que íbamos a controlar, a dirigir, a gobernar todos los demás animales, toda la demás creación. Es por eso que estamos arriba en el tope, en la cima de la cadena alimenticia. Fíjese que un animal mata a otro para sobrevivir, el otro animal se come al otro para sobrevivir, pero nosotros los hombres, los seres humanos, estamos arriba de la cadena alimenticia. ¿Por qué? Porque fue Dios que lo dijo, por su palabra. El poder
que tiene su palabra. Miren lo que dice en el Salmos 33:9 para reforzar un poco más esta idea de que la palabra de Dios tiene todo el poder para hacer todo lo que Dios quiera. Dice, porque Él dijo y fue hecho. Él mandó y existió. Aleluya. Estos versículos se ven con palabras quizás muy cortas, muy breve versículo. Pero esto viene a complementar y a dar una idea que nosotros en nuestra mente no podremos nunca llegar a comprender. Que Dios solamente dice una palabra y las cosas se hacen. Que Él ordena, que Él manda y cosas que no existen comienzan a existir. Aleluya. Gloria sea el nombre poderoso de Cristo Jesús. Eso nos lleva al segundo punto en esta preciosa noche, que es, la palabra de Dios tiene poder para crear cosas de la nada. Ese es el poder que tiene la palabra del Dios a quien tú has creído, en quien tú has creído, en el que yo he creído, en el que hemos depositado nuestra confianza. Entonces, en este momento, mi amado hermano, aunque los médicos hayan dicho, no hay posibilidad, no hay cura, no hay remedio, no hay más nada que podamos hacer, no existe un medicamento o un aparato o una técnica que te pueda ayudar, aunque hayan dicho eso, tú le sirves a un Dios que tiene todo el poder para decir que sí hay remedio, que sí es posible, que sí existe, que sí tú vas a ser sano en el nombre poderoso de Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque Él lo dice y Él es el único que puede hacer cosas de la nada. Cuando el ser humano dice no hay remedio, cuando el ser humano dice no hay solución posible, ahí recién comienza el poder creador de Dios y Él en este momento puede decir, sé sano en el nombre de Jesús. Aunque no puedas entrar a esa universidad, te digan que no tienes no cumples los requisitos, no tienes el dinero, no tienes los medios de cómo hacerlo, solamente Dios puede decir, Él solamente tiene que decir, sí, tú puedes. Porque Él tiene ese poder para crear cosas de la nada. Alabado sea el nombre precioso de Jesucristo. En Hebreos 4:12 dice la palabra del Señor allí, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Un momento, aquí hay algunas palabras que son un poco raras, como que hay palabras aquí bien difíciles de entender, y vamos a ver qué significan estas palabras a la luz de las Escrituras. Dice allí en este versículo que acabamos de leer, menciona la palabra viva, que la palabra de Dios es viva. ¿Qué significa viva? Bueno, que no es muerta, que tiene vida, que habla por sí sola. Cuando tú lees la palabra de Dios, las Escrituras, es como si te estuviera hablando con otra persona cara a cara, frente a frente, te hace llorar, te hace reír, te hace gozar, te hace sentir, te da paz, te da ese poder, confianza, porque es viva.
Esa palabra viva también significa que confronta, como si tuvieras a tu mamá, a tu papá, a la policía, un abogado enfrente tuyo diciéndole, rompiste la ley, o diciéndote, mira, estás mal aquí o allá. También esa palabra da vida. Esa vida de la palabra de Dios es lo que la diferencia de un libro, por ejemplo, cuando estás leyendo un libro de matemática, o de historia, o de medicina, o de repostería, o de ingeniería, o de cualquier otro conocimiento. Tú lees cualquier otro conocimiento y tú sientes que tu intelecto, la parte intelectual tuya se va alimentando. Pero cuando tú lees la palabra de Dios, no solamente tu intelecto es alimentado, sino que también tu alma, tú recibes vida. Esa palabra de Dios es, no sé si decía, es tan viva, que si la lees por sí solo, no hace falta que venga un predicador o un pastor como yo a decirte algo, porque esa misma palabra, al ser viva, es activa, habla, confronta, no está muerta. ¿Cuántos testimonios hay de personas que solito han leído un versículo de la palabra de Dios y esa palabra surtió un efecto poderoso en ellos, le habló, fue capaz de cambiar su pensamiento, capaz de cambiar una decisión y sobre todo de recibir salvación, de entregar su vida a Cristo, solo por leer la palabra de Dios? Otra palabra que se menciona allí es eficaz. Eficaz. Que produce siempre el efecto esperado. Eficaz significa allí que produce siempre el efecto esperado. Cuando Dios dice algo, no es que si tal vez o quizás o tal vez Dios va a cambiar de parecer. No. Cuando Dios dice algo, eso siempre va a producir el efecto esperado. Siempre, 100% de las veces va a producir el efecto esperado. Una y otra vez. También habla allí de que esa palabra es cortante, que corta. Cuando habla de cortante se refiere a que es directa, no va con rodeos, va justo al blanco, va justo donde está la necesidad y corta allí todo lo que está mal, todo lo que quiere confrontar. Corta, es directa, te habla a ti directamente, abre y penetra. Perdón, separa. ¿Sabes cuando agarras un cuchillo? Como cuando cortas algo, ¿qué es lo que hace eso? Que separa, que abre, que divide. Entonces, la idea es que cuando esa palabra va entrando por nuestra mente, baja al corazón y va abriendo, va cortando, abriéndose paso en nuestro corazón, en nuestras almas. Esa palabra también comienza a cortar cosas que no le agradan a Dios. Todo lo que no es de Dios lo va separando. También se menciona allí la palabra penetrar, que penetra. ¿Qué significa esa palabra? Que entra por los lugares aún más difíciles de entrar. No hay material, no hay persona dura, no hay persona tan odiosa que se resista a la palabra de Dios cuando esa palabra entra. No importa qué tan duro sea el corazón. No importa si tiene un corazón de piedra o no tiene corazón, como dicen algunos. Si es expuesto a esa palabra de Dios, esa palabra va a penetrar aún el corazón más duro.
más vil, más asqueroso, más negro, más insensible. Esa palabra ha penetrado corazones de reyes, corazones de gobernantes, corazones de militares, corazones de profesionales de la más alta nivel, y también de corazones de personas en las más humildes posiciones, en todas las épocas, en todos los siglos. Esta palabra sigue penetrando corazones, aún los corazones más duros. Por eso que dice la palabra que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. O sea, solamente prestamos oído. Si le prestamos oído, esa palabra va a hacer su trabajo solita. Por eso que siempre le insistimos, mi amado hermano, háblele a otro de Cristo, pero háblele con la palabra, háblele con la Biblia. Esa es la palabra que tiene el poder para transformar, va a penetrar, va a partir, va a abrir, va a separar, va a hacer siempre, producir siempre el efecto que Dios quiere que produzca. Va a dar vida, va a hablar, va a confrontar. Y por último, dice allí también que discierne los pensamientos. ¿Qué significa discernir? Distinguir, reconocer o separar. Discernir es distinguir o reconocer. En otras palabras, cuando usted puede distinguir entre una cosa y la otra. Cuando usted puede reconocer, por ejemplo, lo bueno, lo malo, lo negro de lo blanco. Cuando usted puede distinguir, por ejemplo, cuando su hijo tiene hambre o es que solamente quiere molestar. Cuando usted puede distinguir, por ejemplo, o diferenciar cuando una persona tiene buena intención o mala intención. Eso es discernir. Como cuando, por ejemplo, alguien quiere vender algo y todo se ve muy bonito, como demasiado bueno para ser verdad. Y usted dice, aquí tiene que haber algo raro. Y encima te dice, no, es gratis. Y cuando te menciona la palabra gratis, tú dices, no hay nada gratis en este mundo. Mejor no. Decides no hacerlo. Eso se llama discernir, discernimiento, entender, reconocer una cosa de la otra, diferenciar una cosa de la otra. ¿Qué es lo que hace la palabra de Dios? Que la palabra de Dios distingue, separa, reconoce cuál es nuestra necesidad, cuáles son nuestros pensamientos, aunque con nuestra boca digamos otra cosa. Muchas veces habían personas al lado de Cristo, sobre todo fariseos y escribas, que eran los maestros judíos en aquella época, y solamente pensaban cosas en su pensamiento o en su corazón, y Cristo les decía, ¿qué estáis pensando? Porque dijimos en el estudio que está en la parte 2, que Cristo es esa palabra cumplida de Dios, ese verbo hecho carne. Cuando esa palabra es leída, es predicada, es oída, esa palabra tiene el poder y la capacidad de hacer ver a las personas su falta, sus intenciones. Es como que discierne, en otras palabras, desenmascara, le quita la venda, le quita la cobertura a las cosas. Esa palabra sabe exactamente lo que tú y yo necesitamos. ¿Te has dado cuenta alguna vez cómo, por ejemplo, has estado en un servicio y estás escuchando el sermón, la prédica? Alguien está hablando allí de la palabra de Dios en la iglesia y tú sabes que te están describiendo a ti mismo y quizás nadie te conoce o nadie sabe eso de tu vida. De repente miras hacia los lados como, ups, ¿y quién le dijo al pastor o a quién le dijo a este hermano de mi vida? No, no es el pastor,
no es el hermano que está hablando ahí. Es la palabra de Dios que discierne, que es viva, que es eficaz. Siempre hace o produce el efecto que Dios quiere. Es esa palabra que parte, que rompe, que penetra aún el corazón más duro. Y es esa palabra de Dios que también sabe lo que estamos pensando, sabe lo que necesitamos y allí va directito donde esté el problema. Y llega hasta lo más profundo de los seres humanos, donde un médico, un psicólogo, un masajista, un terapeuta, un pediatra no puede llegar. Ahí llega la palabra de Dios. Cuando habla de que llega hasta los tuétanos, está hablando que llega hasta la última parte de nuestro cuerpo. Llega hasta el alma, porque allí al alma ninguna medicina, ningún libro, ningún curso de motivación personal, ninguna charla de superación personal puede llegar al alma. Todo se queda aquí en el intelecto, pero cuando hay problema en el alma, ¿quién puede solamente llegar hasta ahí? Solamente esa palabra de Dios. Eso nos lleva a nuestro tercer y último punto en esta noche. Y es este. La palabra de Dios llega hasta lo más profundo de nuestro ser. Aleluya. ¿Cuántas veces te has encontrado? Yo me he encontrado muchas veces angustiado, con temor, con miedo, ansioso. Y solamente leo la palabra de Dios y siento cómo esa palabra va penetrando, va entrando y va produciendo esa paz, esa calma. Toda tempestad, todo viento, todo miedo, todo temor sale corriendo porque esa palabra tiene ese poder para discernir, para saber, para distinguir cuál es mi necesidad en ese momento. Yo recuerdo que en un tiempo de repente no podía dormir bien, estaba ansioso, no sabía qué me estaba pasando. Y después de pasar unos días angustiado, recuerdo que en las noches comencé a leer el libro de Isaías desde el capítulo 1 hasta terminarlo. Y me pasaba casi toda la noche sin dormir, pero leía la palabra de Dios. Yo podía estar haciendo cualquier cosa, comer, nada podía ayudarme, pero cuando yo leía esa palabra de Dios en el libro de Isaías, yo sentía esa paz. Era lo único que podía calmar esa ansiedad en mi corazón. Hasta que un día, yo hablándole al Señor, esas palabras que son sus palabras, el Señor se llevó toda aquella angustia, toda aquella ansiedad, me devolvió el sueño, la paz, aleluya, su paz que sobrepasa todo entendimiento. Alabado sea el nombre poderoso de Cristo Jesús. Oh, mi amado hermano, en esta noche nosotros hemos visto por la misericordia de Dios 3 puntos. Primero, que la palabra de Dios tiene poder para siempre hacer lo que Dios quiera. No importa lo que el enemigo, no importa lo que Satanás te está susurrando, no importa lo que haya dicho el diagnóstico médico, no importa lo que digan las leyes de inmigración, no importa lo que diga la universidad, no importa. Tú le sirves y le has creído a un Dios que tiene palabra con poder, todo el poder, para si no existe la solución, Él la crea con su palabra. Es necesario que tú recuerdes que ese es el poder que tienen las promesas, la palabra de Dios. En el segundo punto, vimos en esta noche que esa palabra de Dios tiene poder para crear cosas de la nada. Como dijimos anteriormente, aunque no exista la solución, Dios la hace para bendecirte. Aunque no existe el remedio, Dios es el último remedio.
aunque ya no haya más posibilidades, Dios crea las posibilidades aunque no existan de la nada. Por último, nuestro tercer punto en esta noche es que esa palabra de Dios llega hasta lo más profundo de nuestro ser. O si tú tienes familiares, amigos, personas a lo que tú amas, procura que escuchen la palabra de Dios. Porque tan solo escuchen por un tiempo la palabra de Dios. Esa palabra solita, sin la ayuda de nadie, va a comenzar a dar vida. Va a comenzar a partir, a romper, a penetrar ese corazón duro, insensible, y ese corazón también va a comenzar a discernir, a hacerle ver a esa persona su necesidad, y luego esa persona, esa palabra va a ser eficaz, va a hacer exactamente lo que Dios quiere que haga todo el tiempo, que es que esa persona se rinda a Cristo. Si tú en esta noche estás atribulado, estás angustiado, el temor te ha sobrecogido, la inseguridad. Este mundo está viviendo un tiempo de inseguridad, de miedo, de pánico, que es una herramienta poderosa de Satanás. Dios te ha dicho en esta noche a través de su palabra, que esa palabra es la que puede llegar hasta tu alma, lo más profundo de tu alma angustiada, donde esos medicamentos, donde esas pastillas, ese libro, esas charlas no te han podido ayudar, no han logrado entrar hasta lo más profundo de tu ser. Solamente la palabra de Dios llega hasta tu alma, dando paz, dando ese refrigerio, ese descanso que tú necesitas. Abrázate a su palabra esta misma noche. Sumérgete en su palabra y le Dios, da mi amor por tu palabra. Yo quiero regocijarme, que tu palabra sea como medicina para mis huesos. Yo necesito ese poder transformador, ese poder para dar vida, ese poder para crear, ese poder para hacer exactamente lo que yo necesito. Yo quiero en esta noche orar por alguna necesidad que haya en medio nuestro. Si quieres, puedes escribir allí en nuestro canal de YouTube, en la sección de comentarios, Micrecef TV, o por Ministerios Cristo es el Fundamento en Facebook. Y para nosotros, es de alto honor. Tomamos muy en serio la oración por las necesidades de los hijos de Dios.